acompañarnos el día de hoy a capítulo más de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. El día de hoy nos acompaña Car Aguilera con el tema ¿Qué historias te estás contando? Y bueno, Car, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y la servidora Mónica Tadía. Perfecto, muchísimas gracias por este espacio y por abrir estas conversaciones a mujeres para mujeres, en los retos que vamos enfrentando en nuestro día a día, las que estamos emprendiendo, las que estamos en un trabajo, las que estamos en diferentes áreas de nuestra vida, pero pues que ahí vamos queriendo crecer, ¿no? Y bueno, me gustaría abrir esta charla compartiendo un dato muy interesante. Fíjate que en promedio nosotros generamos 60,000 pensamientos al día, ¿no? Ok. Es decir, unos 2,500 pensamientos por hora, o sea, un 41 pensamientos por minuto, o sea, eso es muchísimo. Pero además, otro dato muy interesante es que el 85% de esos pensamientos son negativos y solamente el 15% son positivos. De ahí la importancia muchísimo de la historia que nos estamos contando. ¿Por qué? Porque esos 85% de pensamientos negativos vienen de nuestro cerebro primitivo, es decir, no es que seamos conscientes de ellos, son los pensamientos que generamos regularmente de manera automática. Entonces, ahí está la clave de nuestra conversación, lo que estamos pensando y de qué manera lo estamos pensando. Y este es un dato muy importante porque regularmente estos pensamientos negativos no cambian. Es decir, estamos constantemente pensando lo mismo. Y si estamos pensando lo mismo de manera negativa, pues ahí te encargo el resultado de nuestras vidas, ¿no? Por eso es muy importante saber qué historia está en nuestra mente y qué nos estamos contando. Y bueno, de manera muy particular, chicas, de esta bella comunidad, este día les voy a compartir lo que es el síndrome del impostor. Es una creencia y como creencia tiene que ver con nuestros pensamientos. Y me gustaría mucho irles contando en qué consiste, cuáles son sus tipologías, de dónde surge y todo esto para ver si ustedes lo tienen, porque actualmente se habla mucho de procrastinación, se habla mucho de autosabotaje, se habla mucho de el burnout, pero me encantaría que ustedes reconocieran si ustedes padecen este síndrome, ¿no? Y bueno, vamos a identificar algunos patrones. Si ustedes, chicas, cuando se levantan, van a hacer una entrevista, están en su lugar de trabajo y de repente escuchan una vocecita que les dice, no vas a poder, no, eres un fraude, se van a dar cuenta que no eres tan inteligente como creen, te van a cachar un error y estás fuera. ¿Qué otra cosa esta vocecita les puede ir diciendo? Les puede ir diciendo, no lo mereces. Entonces, esa vocecita nos va dominando y nos va controlando. Sí, sí, Y dime. por ejemplo, si yo pienso, no lo voy a poder hacer bien o lo hago bien, pero no lo hago tan bien, ¿también entraría ahí? También entra ahí porque no lo Ok. hago tan bien, tiene que ver con una tipología de los impostores que es el perfeccionismo. Lo voy a hacer, pero chin, no va a ser perfecto, ¿no? Entonces ahí está el problemita. Otra cosa que te puede decir esa voz es, ese logro que tienes no lo mereces. O sea, sí eres inteligente, pero pues la verdad no es para tanto. Otra persona lo podría hacer mejor que tú, ¿no? Entonces ahí ya estamos cayendo en este patrón. Este, mm, ¿Cuál sería la chicas, diferencia entre eso, o sea, entre el síndrome del impostor y tener baja autoestima, o van de la mano? perfecto. Muy buena pregunta. Eso es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, la baja autoestima tiene que ver algo que no te gusta de ti, ¿no? Ay, chin, yo me quiero operar mis boobies, ¿no? Para sentirme con más confianza. Yo me quisiera operar la nariz, yo quisiera un cambio de look, ¿no? Y digamos, no interfiere en tus logros. O sea, si a mí me van a promover, pero no me gustan mis piernas, pues no interfiere. O sea, yo tomo la oportunidad y me aviento. O sea, no me importa mi inseguridad en las piernas. O no me importaría que no tenga la nariz o la cara perfecta. Eso no te impide tomar la oportunidad y el riesgo. Esa es la diferencia, porque el síndrome del impostor lo que hace es que te frena. O sea, sabes que estás físicamente bien, sabes que tienes la capacidad, sabes que tienes el talento, pero te frena. O sea, es como ese freno de mano en el coche que tú Ujú. quieres avanzar, pero dices, ¡ay! Como que rechina y no avanza, o sea, no me da marcha. Es esa voz, o sea, sí es una diferencia. A lo mejor la autoestima tiene que ver con algo externo y el síndrome del impostor es la historia que te estás contando acá. Es esa voz que te controla y es esa voz que te dice no vas a poder. Y Ok. bueno, no estamos solas, chicas.
no estamos solas porque el 70% de la población lo ha sentido en algún momento de su vida, solamente que algunas personas lo experimentamos y nos frenan más que a otras. Y a mí lo que me ayudó muchísimo saber en este descubrimiento del síndrome del impostor es que personas como Michelle Obama lo tienen, ¿no? Y yo digo, yo la veo wow dando una conferencia con esa seguridad, esa confianza y el hecho de saber que ella tiene esa vocecita, pero que la trasciende, me ha llevado a mí a buscar información y decir, ¿de qué manera yo lo puedo trascender y de qué manera puedo ayudar a otras mujeres a trascenderlo? Otra persona que lo padece es Meryl Streep, que ya le dieron su Oscar, pero ella dice que no fue a celebrar cuando ganó su Oscar, que se fue a su casa directamente porque tenía miedo de que alguien se diera cuenta que no actuaba tan bien y que le quitaran el premio porque había sido un error, ¿no? Ok, Entonces, ve todo esto que nos desencadena. Por ejemplo, el gran actor Tom Hanks también lo padece. Dice que cada vez que le dan un premio, él dice, no se han dado cuenta que no sé actuar, o sea, soy un fraude, ¿no? Pero ellos, lo interesante de este tipo de personas, también esta chica de Emma Watson de Harry Potter lo tiene, ¿no? Lo padece. El punto es, ¿qué podemos aprender de ellos, no? Lo tienen, pero aún así se avientan. Y vemos muchas personas que nos paralizamos. ok. Entonces es muy importante saber cómo lo podemos ir trascendiendo. Nos Y hablabas que hay varios tipos. sí, exactamente. Hay 5 tipos, chicas. ¿Ok? Y tomen nota y ahí vayan viendo si caen, si resuenan en alguno de estos tipos. Son 5. El primero es el perfeccionista. Ahorita los vamos a ir desarrollando. El segundo es la superhéroe o superwoman. El tercero es la independiente, o solitaria. La cuarta es a ver, permítame, es la experta, la experta. Ok. Y la quinta es la perfeccionista. A ver, espérame, permítame. Déjame acomodar otra vez. La primera es la perfeccionista. La segunda es la superhéroe o superwoman. La tercera es la genio o superdotada. Ok. La cuarta es la independiente o solitaria. Y la quinta, donde caemos muchas chicas, sobre todo estamos emprendiendo, es en la experta o la eterna estudiante. Ahí está, Ok. ¿va? Vamos a ir desarrollando una por una. La perfeccionista es la que dice, todo viene a la primera, si no, mejor no. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que cuadrar. Si no es perfecto, no está bien hecho. Si no es perfecto, la gente se va a dar, o sea, si no es perfecto como tú te lo estás contando, dices, se van a dar cuenta que soy un fraude, porque se van a dar cuenta del frijolito en el arroz. Si eres pintora, se van a dar cuenta que esa pincelada extra está ahí y que se ve horrible. Se van a dar cuenta que en tu informe del trabajo, chin, no estaba bien el margen o no estaba justificado el texto, ¿no? O sea, ese tipo de cositas nos van frenando y esa es la perfeccionista. Bien hecho a la primera, si no, no funciona. La segunda es la superhéroe. Es una mujer que yo me la imagino en una cuerda de equilibrio montada sobre un triciclito, una ruedita, y además haciendo malabares. Es decir, esta mujer es la que es excelente mamá, excelente profesional. Toma clases de cocina, de idiomas, de baile, va al gimnasio y es perfecta, ¿no? Es perfecta, es la esposa perfecta, es la emprendedora perfecta y no puede fallar en absolutamente nada. Si este tipo de impostor, por alguna razón, se le cae el malabar de que hoy el niño no hizo la tarea o no fue perfecta, chin, o sea, se te viene tu mundo encima porque dices, tengo que ser perfecta en todo, si no, soy un fraude. Y esa es una carga muy, muy fuerte. Eso es mucho estrés y nos puede llevar al burnout, que más adelante vamos a ver cuáles son los costos de ese tipo de impostor. Y hay mucho sufrimiento, porque nosotras vemos mujeres brillantes y las admiramos y decimos, ¿cómo puedes hacer tanto en tan poco tiempo y tú tan hábil y exitosa? Pero por dentro hay un sufrimiento interno. Es un no puedo fracasar constante y esa es la historia que está todo el tiempo, todo el día. Y ahora vamos a pasar a la tercera, chicas. La tercera es la genio o superdotada. Este tipo de impostoras surge porque en tu casa tus papás son, eres lo máximo, no hay otra niña más inteligente que tú, eres un tesoro, ¿no? Eres una genio, o sea, Albert Einstein está chiquito, o sea, tú eres lo mejor. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de chicas? Cuando salen al mundo y entran a la escuela, se dan cuenta que
que en realidad no, o sea, que tienes talentos y habilidades, pero pues que siempre va a haber alguien más inteligente o más hábil en el básquet o más hábil donde tú te desarrolles. Siempre va a haber alguien que tiene ese don o ese talento. Y estas personas dicen, si yo me tengo que esforzar por aprender, soy un fraude, porque yo nací genio. O sea, en mis genes está el ser una genio y no me tiene que costar absolutamente nada. Si yo quiero jugar básquet a la primera, o sea, yo soy Michael Jordan, ¿no? Y no es Ok. cierto. Entonces nos vamos frustrando. Ese tipo de perfiles también lo encontramos en nuestros equipos de trabajo. Este, la que dice, no, 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 yo lo hago porque yo soy perfecta. Y eso y genera un gran problema porque pues no eres un genio. Estamos aquí en constante crecimiento y evolución. Y eso también es una carga emocional muy fuerte, porque nadie, por muy experto que sea, es un genio. O sea, siempre tenemos un área de oportunidad. Y bueno, la cuarta es la independiente solitaria. Eso se da mucho en las organizaciones y también hay que ser muy empáticos. Les voy a comentar en qué consiste. Esa es la persona que ve su éxito de manera solitaria. Es decir, si yo trabajo en equipo y logramos y tenemos éxito, yo no lo siento como éxito, yo lo siento como fraude, porque para hacer éxito lo tuve que haber hecho yo, con mis habilidades, con mi talento y a mi forma. Ok, Sí, si fue un sí, trabajo en equipo y salió bien, no cuenta. no cuenta, o sea, para mí no cuenta, ¿no? O sea, si yo soy una independiente, no cuenta porque ya me sentí chiquita, porque ya me sentí, tonta, porque seguramente, y algo que se dice en este tipo de impostora es, claro, como tu jefe ya se dio cuenta que no eres tan inteligente, te mando ayuda porque eres tonta, ¿no? Ok, Entonces, esa es la historia que se están contando. Y hay que ser muy empáticos porque a mí me ha tocado mucho trabajar con ese tipo de perfiles y es muy doloroso porque nosotros los vemos como ego, ¿no? Es que tiene ego, es que no le gusta trabajar en equipo. Pero conocer este tipo de perfiles o de este tipo de información nos permite ser empáticos y decir, ¿qué historia se está contando? Para cargar sobre sus espaldas a veces proyectos muy ambiciosos, ¿no? Y es el tipo de personas que se quedan hasta noche, se llevan el trabajo a la casa y terminan tronados. Ese es ok. básicamente una de las consecuencias de este tipo de impostoras. Y la quinta, chicas, que es donde yo me identifico también y si ustedes resuenan también, es la experta o eterna estudiante. Es la impostora que dice, me falta el certificado, uno más, ¿no? Y ya, ahora sí ya emprendo, ¿no? O la que dice, no, el libro, no, yo acabo de ver ese libro que me va a ayudar a mi emprendimiento y cuando yo lo acabe de leer voy a aplicar. Y no es cierto. O sea, no es cierto. Somos las que nos estamos llenando de cursitis crónica y nunca aterrizamos en nada. Y la historia que nos estamos contando es, no sé lo suficiente. Necesito saberlo todo. Necesito ser una experta. Ok, El punto aquí es que en ese tipo de impostoras las metas son tan altas, pero así tan alta la expectativa de ser la top master del síndrome del impostor no llegas. Y no llegas porque tú misma te autosaboteas, ¿no? Entonces, como tu meta es tan alta, dices, claro, como no soy la experta en receta de comidas veganas, ajá, soy un fraude, ¿no? Entonces no vas aceptando tu crecimiento y tu experiencia y tu aplicación de lo que vas aprendiendo. Entonces ahí como que te atascas y procrastinas, ¿no? Pues, ay, luego, no más que me den la certificación, no más que acabe la maestría y ahí te quedas estacionada. Estos son los 5 tipos de impostoras. ok, Este, Me encantaría saber acá abajo en los comentarios con cuál se identifican más ok. este, y, y, y qué te va pareciendo hasta aquí. Excelente. Nos hablabas de que hay diversos costos. Por ejemplo, yo nada más pensaba que había un síndrome del impostor, que era el de no es cierto que lo estoy haciendo bien o no lo merezco. Ahorita ya nos dijiste que hay varios Sí. y hay diferentes tipos de costo o no sé. ¿Tú crees que la gente se da cuenta también de que se está diciendo esto mismo? O sea, a sí misma. No, fíjate que yo personalmente en mi experiencia, no es fácil. No es fácil porque sobre todo cuando recibes un premio, un reconocimiento, por fuera te pones alegre y sonríes y la gente no se da cuenta que lo tienes. Yo creo que ese fue uno de mis principales descubrimientos, que es un síndrome que lo padecemos muy en solitario, porque como te sientes fraude, tú crees que si te abres y le dices a alguien, oye, me siento así, van a decir, ah, pues sí, es que la verdad es que no te falta, ¿no? Entonces,
sí es un tema que se vive en solitario, no es tan fácil de abrirnos, este, y, y, eh, y pues sí, o sea, nadie se da cuenta que lo tienes. Te lo digo por experiencia. Entonces, quizá con los costos que nos está, algo que nos está, ¿cómo se llama? Algo que nos está saliendo mal o algo que, como el burnout, nos pudiéramos empezar a dar cuenta que sí padecemos este síndrome. Exactamente. O sea, tú sí lo sabes, pero alguien a lo mejor, por ejemplo, también más adelante lo vamos a ver. Tampoco es fácil decir así sí lo tengo, ¿no? A Ujú. veces como son pensamientos automáticos y lo hacemos de manera inconsciente, pero como tú dices, mira, hay diversos costos que tienen y tú lo acabas de mencionar, que es el burnout, ¿no? O sea, es el estrés crónico por la sobreexigencia. ¿Por qué no, por qué generamos este tipo de costo? Porque nuestro mecanismo, existen también diferentes mecanismos de protección para que no nos descubran como impostoras, ¿no? Ok, Entonces, uno de ellos es quemarnos en el trabajo. Es decir, yo trabajo para que se den cuenta que no soy capaz o que no tengo la habilidad. Entonces ahí es donde caemos en el estrés crónico. No es que seamos workahólicas, más bien la historia de nuestra cabeza nos está diciendo, tienes que dar más para que no te cachen, ¿no? Entonces ahí es donde nos llevamos el trabajo a la casa, donde terminamos agotadas y tronadas. Otro de los costos es la procrastinación. Y ok, va mucho de la mano con la perfeccionista, o sea, y la experta. Si no es perfecto, no. Entonces empiezas tú solita a ponerte la barrera. Es que ya voy a lanzar mi publicación para hacer un lanzamiento de mi negocio o así, pero chin, no me gustó el color. No. Y ahí empiezas ay, pero ya mañana lo hago. Pero ya mañana, quieres hacer otra cosa. Entonces eso nos lleva a procrastinar y a no tener enfoque. Otra cosa es los bajos ingresos económicos. Al no creerte merecedora del éxito y de merecer más, te niegas a las oportunidades. Y también la gente, pues la gente a lo mejor puede pensar que tienes baja autoestima y no que te estás contando algo, ¿no? Pero la gente tiende a abusar porque dice, "Ah, se conforma con bien poquito y es bien trabajadora, ¿no? Entonces hay que ok. tener mucho cuidado, porque muchas organizaciones pueden decir, ay, bien eficiente y ya sale barata. Entonces, perdemos, perdemos esa oportunidad de generar ingresos que nos permitan vivir la vida que queremos y que merecemos. Otro de los costos es el miedo al éxito, es el miedo al fracaso. Y eso está muy, muy fuerte, porque entonces te paralizas y ahí te quedas, ¿no? Cuando en realidad nosotras como mujeres venimos y tenemos muchos talentos y somos muy talentosas, muy trabajadoras, muy entregadas, muy disciplinadas y muy comprometidas. Pero si tenemos el miedo al éxito, pues nos vamos a quedar chiquitas y estancadas. Y no lo podemos permitir, chicas. No lo podemos permitir porque el éxito llega, o sea, si tú no fracasas, no tienes éxito. O sea, así de plano, los grandes empresarios, las personas que han hecho cosas extraordinarias, siempre dicen que el fracaso va primero. Y si tú no estás dispuesta a fracasar, pues entonces no llegas al éxito. Entonces hay que cambiar también esas creencias, esos chips que tenemos respecto al fracaso. Ok. Eh, otro es siempre estar fuera del radar. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo perfil, bajo estándar, ¿no? Este, hay una promoción para tal plaza. Uy, no, no, porque si aplico y se dan cuenta, bueno, si corro con la suerte, ¿no? De que me asciendan y a la semana se dan cuenta de que no soy tan buena, me van a correr. Entonces nos conformamos con lo pequeñito, con el irla pasando, con pues sí, el sentirnos menos y el dar mucho, pero en un lugar donde nos queda ya muy chiquito. Y es como si tú quisieras meter un pie grande en un zapatito, ya no cabemos. Ok, Entonces es entonces uno de es los... como nos protegemos de alguna manera con el síndrome y a la vez nos cuesta de muchas maneras en la vida, ya sea que Sí, no podamos ascender, ya sea que no veamos que podemos hacer más cosas, nos estamos protegiendo, pero a la vez nos cuesta. sí, tiene un costo. Y el costo yo creo que más importante que yo experimenté de manera personal y que quiero compartir con ustedes es la pérdida del poder y del valor propio. O sea, es enfocarte tanto en que no te descubran y tú te estás perdiendo en el camino.
O sea, a mí me pasó, por ejemplo, subir muchísimo de peso por entregarme al trabajo, ¿no? Y yo sí, y todo para que no me descubrieran. Y al final terminé con burnout, terminé con kilos extras de peso muchísimo, baja autoestima, o sea, si de por sí mi autoestima no estaba tan bien, terminé hasta lo más profundo y lo más bajo de lo que puede caer un ser humano, ¿no? Al final quedé renunciando, bueno, otro de los elementos es que mientras tú no cambies tu historia, así te rotes mucho de trabajo, va a seguir pasando exactamente lo mismo. Entonces yo terminé con kilos extras, súper quemada, estresada, enferma, ¿no? Sin trabajo porque renuncié, ¿no? Por ese miedo que decía, ay, me van a cachar de que no sé, y cambié del sector público al sector privado, y entonces decía, no, es que yo no soy, yo no estudié eso, pero tengo talento, ¿no? Entonces, en mi experiencia sí caí a lo más bajo de lo que puede caer una persona por este síndrome, ¿no? Por esa historia que yo me estaba contando. Ok. ¿Y cómo fue que trascendiste el síndrome? ¿Y cómo Perfecto. aconsejarías hacerlo a las personas que nos están escuchando? Sí, mira, fíjate que yo en 2017 escuché, o sea, yo no sabía lo que yo tenía, ¿no? Yo sabía que me sentía mal y sabía que había algo mal conmigo, algo interno, ¿no? Y escuché en una entrevista de radio estas características, ¿no? Que esa voz, que el impostor y que te sientes un fraude. Y dije, es que soy yo, o sea, me está hablando a mí. Entonces, busqué ayuda, sí busqué ayuda profesional, pero en ese buscar ayuda yo siento que como se puso de cierta manera como en boga el tema, esta persona o estas personas a las que yo recurrí como que no eran tan expertas en el tema, ¿no? Y Ok. trataban otros temas que no era el síndrome y yo quería salir del síndrome. Yo decía, yo tengo miedo a mi futuro, no quiero que me regresen a mi pasado, ¿no? Entonces, en esa búsqueda yo empecé a comprar libros, talleres, cursos, todo, 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 y empecé a aplicar estrategias, ¿no? Y empecé a descartar, esta sí me sirve, esta no me Ok. sirve. Entonces, los tips, chicas, que quiero compartir con ustedes para trascenderlo. Ahí va. El primer tip es hacerlo consciente. Mientras tú no hagas consciente que esa voz te está hablando, es muy difícil cambiar el patrón. Y hay situaciones donde se detona. No siempre está esa voz. Por ejemplo, me ha pasado con algunas chicas que ya egresaron y meten el CV para una entrevista y no van a la entrevista. Se paralizan. Es decir, ahí la voz les ganó, ¿no? Y Ok. no podemos permitir que la voz nos lleve y que la vida nos gane. Entonces, la primera es hacerlo consciente. Ok, ya voy a pedir trabajo, ya me asignaron el horario, ahora, ¿qué hago? ¿No? Identificar cuando esa voz ya te diga, no puedes, es que no sabes, es que no tienes experiencia, bajarle la voz y apagarla. ¿Y cómo hacemos eso? Vas a decir, oye, se escucha bien fácil, pero pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Cambiamos o nos enfocamos, cambiamos el enfoque. Ahí es cambiar enfoque. Primero es hacerla consciente y segundo, cambiar el enfoque. ¿Y cómo cambiamos el enfoque? Ujú. Como nuestro cerebro piensa de manera automática, nos va a dar respuestas automáticas, ¿no? Ahí es hacerle preguntas inteligentes o poderosas y nos va a dar una respuesta de calidad. Pero recordemos que para obtener una respuesta de calidad, la pregunta tiene que ser de calidad. Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando tú empieces a decir que no eres suficiente y que no vales y que no tienes experiencia, paras, identificas la voz y dices, alto, y empiezas a hacerte tu pregunta. En este caso podría ser, en vez de decir, es que no valgo, es que no sé qué, dirías, ¿qué pasaría si yo, Carmen, Mariana, Alejandra, creyera en la mujer extraordinaria que sí soy? ¿Qué pasaría si yo creyera en la mujer extraordinaria que sí soy? Y nuestro cerebro empieza a revolucionar, ¿no? En vez de darte una respuesta automática, empieza, ¿qué pasaría? No, pues tendría más confianza, ¿no? Me sentiría más segura, daría una mejor versión de mí, me pondría más guapa para mi entrevista, destacaría, ¿no? Me esforzaría en hacer una extraordinaria entrevista, buscaría la manera de hacer una entrevista pues muy buena, buscaría tips, ¿no? Ahí el cerebro te va a empezar a dar opciones, pero si te das cuenta, Ok. no es hasta que identificas el patrón, Ujú. hasta que no identificas qué es lo que te está diciendo y ahí formulas la pregunta, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta, otra respuesta o pregunta inteligente podría ser, ¿qué pasaría si sí tengo éxito? En vez de pensar, es que no puedo, es que no tengo la capacidad, es que no tengo dinero, es que qué van a decir, es que come un cambio de carrera, ¿no? No, 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 ahí es decir, alto, ya te identifique patrón y está bien, pero ¿qué pasaría si tenemos éxito? O sea, ¿qué pasaría si nos aventamos y nos va bien?
Y el cerebro va a empezar, no, pues tendríamos los ingresos que quieres, ¿no? Ajá. Vivirías más tranquila, harías las cosas que te gustan, ¿no? Y además algo muy importante, aportarías y darías valor a los demás. Ok, Entonces nos iría mejor, o sea, si te das cuenta, nos va mejor cuando nos formulamos una pregunta poderosa a que si nos quedamos con la respuesta automática de nuestro cerebro. ok. ¿Y qué tan difícil, por ejemplo, fue para ti comenzar a hacer esas preguntas de poder? Mira, un tip que les puedo pasar respecto a este punto, anótalas. Identifica cuáles son tus patrones más constantes Ok. y llévalas en el celular o llévalas en una tarjetita en tu bolsa. Y cuando sientas que ya viene eso, por ejemplo, voy a dar una entrevista, ¿no? Y ya cuando sientas, chin, no, no, es que no, no tienes todo, Ujú. híjole, te vas a poner nerviosa, decir, sacas tus preguntitas y decir, ¿y qué pasa si alguien escucha nuestro mensaje y se siente identificada y aplica esto y cambia su vida, ¿no? ¿Qué pasa si una sola persona cambia su vida con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces ahí es decir, todo va a estar bien, tranquilo, cerebro primitivo, no es personal conmigo, eres una parte que siempre va a estar conmigo, que me quieres proteger, pero necesitamos avanzar, Ok. ¿no? Entonces ahí hay que anotarlas. Mira, trabajar con nuestra mente es como un músculo, como cuando vas al gimnasio. Es todos los días, chicas, porque si no, otra vez regresa el patrón, ¿no? Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy claro de ello. Bueno, una vez que identificas el patrón, cambias el enfoque, Ujú. ahora es cuida tu vocabulario. Es muy Ok. importante cuidar el vocabulario para transformar nuestra historia, porque si queremos transformar nuestra historia, pero seguimos con un vocabulario muy limitado y de víctima, no vamos a poder trascender, chicas. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo antes decía, es que no voy a poder, ¿no? Ok. Es que no tengo dinero para emprender y entonces, pues por eso no emprendo. Ujú. Entonces yo cambié y dije, cambio de enfoque, porque necesito dinero, necesito emprender, ¿no? Ok. Entonces ahí es el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje. Todavía no tengo los recursos, todavía no lo tengo, ¿no? Pero estoy en proceso. Y sí, Ok. sí, sí. Y eso de pensar positivo todo el tiempo tampoco funciona, pero sí hay que cuidar mucho lo que decimos, tanto hablado como pensado. Eso sí, tiene que ir de la mano, porque es que si no, otra vez regresamos al patrón. Recuerden, es como una rutina de ejercicio todos los días, chicas. Y otro tip que me encantaría compartir, aquí tengo un poquito, súper poderoso, chicas. Este sí es muy poderoso y sí les invito que lo anoten a mano o como sea y lo tengan donde lo vean. Ok. Tengan una afirmación positiva y poderosa de su ser. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes manifiesten para sí mismas y para su inconsciente y para esa historia decir, yo soy fuerza, ¿no? Soy poder, soy energía, soy compromiso, soy disciplina. Todo lo que ustedes quieran ser, Ujú. o que son, o que en realidad somos, ¿no? Pero escríbanlo, porque muchas veces no nos los decimos. Entonces, ya cuando vayas al sub, te levantas y yo soy energía. Y ya cuando empiece el síndrome, no, ¿para qué te levantas temprano? Mejor quédate acostada, ni vas a poder, ¿no? No lo mereces. No, Ajá. decir, yo soy energía y me paro, porque yo soy energía, Ok. ¿no? Yo soy poder, yo tengo control de acá, ¿no? De mi mente, yo soy poder, yo tengo el control. Yo soy disciplina, nada de que yo soy floja, es que a mí nada me sale bien, es que yo siempre procrastino. No, 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 no. Yo soy compromiso, yo soy energía. Yo soy poder. Entonces, tengan una afirmación positiva de su ser. Eso les va a ayudar muchísimo. Eso a mí Ok. me ayudó, yo creo que de pasar de un 0 a un 100 todos los días. Y en el celular, siempre estamos con el celular. Ahí lo Ok. puse como protector de pantalla y me recuerdo todos los días, cuando empiezo a dudar, quién soy. No lo que dice la voz. Yo no soy lo que dice la voz, ¿no? La voz es la voz primitiva que me quiere tener en mi área de confort. Yo soy lo que quiero ser y yo decido quién quiero ser. Excelente. Entonces, mujeres, recuerden, primero, hacerlo consciente. Segundo, preguntas poderosas para cambiar nuestros pensamientos. Tercero, cambiar el vocabulario con el que nos hablamos, en lugar de víctimas, sino vernos con poder. Y el cuarto, afirmaciones poderosas, positivas de nosotras mismas. ¿Dónde queremos estar? ¿Quién Exacto. queremos ser?
Excelente, Perfecto. Sí, 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 sí. excelente. Y bueno, ya el último tip que también es muy bueno es yo no le doy margen a esa voz para que aparezca. El volumen ahora de esa voz en mí es muy bajito. ¿Por qué, chicas? Otra cosa. Audiolibros, libros, podcasts, videos como estos que les ayuden a crecer, métanse. No le dejen ni un segundo a esa mente de pensar. Siempre estén pensando en crecimiento, desarrollo. A ver qué hago. Me falló aquí, mejoro acá, practico. Ok, Lleven toda la práctica, toda la práctica. Aprendan mucho. Acérquense a mujeres que las inspiren. Lean historias inspiradoras para ustedes que digas, yo quiero ser así. ¿Qué hizo? Empezó desde abajo. ¿Y cuál fue el factor determinante? Y yo he leído actualmente muchísimas biografías de gente que ha logrado grandes cosas, confiaron en sí mismos y nunca dudaron que lo podían hacer. excelente consejo. Sí, entonces nunca duden y lean muchísimo, chicas. Excelente. Bueno, ya después de estos tips, Car, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, apenas estamos iniciando un proyecto que se llama Mind and Growth, Ok, porque nuestra base es que si no estás bien de acá, o sea, si la historia que te estás contando no cuadra con lo que quieres, es difícil que crezcas, es difícil que alcances tus metas. Entonces nos encuentran en Instagram como Mind and Growth. ok, Es un loguito rosa, ahí luego se va a ver. Y ahí ok. nos encuentran, estamos compartiendo información respecto al síndrome del impostor, las tipologías, y también pueden tener algún material descargable, ahí pueden tener su protector de celular, también pueden ver los tipos de impostoras para ver ya mayor detenimiento, si nada más se identifican con una o con varias chicas, porque no nada más somos una. Podemos tener un poquito de perfeccionista, un poquito de experta y un poquito de héroe. Entonces ahí para que también lo chequen. Y me encantaría cerrar con algo. Me encantaría cerrar con algo pidiéndoles un favor a todos los espacios que me permiten compartir. Yo les pido un favor a todas las personas que hoy nos acompañaron. Y este favor es, pase lo que pase, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, dudes del valor que tienes, del talento y de la capacidad. Cree en la persona extraordinaria que eres, porque ya lo eres y puedes ser lo que tú quieras ser. Nada más transforma tu historia y cambia tu vida. O sea, recupera tu poder y el control de tu vida porque tú puedes hacerlo. Yo creo que puedes hacerlo. Entonces, nunca dudes de ti jamás. Jamás, jamás dudes de ti y vas a lograr todo lo que te propongas. Excelente. Excelente cierre. No dudar de uno mismo. Y bueno, les agradecemos a todas las que nos están viendo y decirles que si ustedes también quieren pertenecer a esta comunidad de mujeres determinadas, déjenos un mensaje. El QR aparece al final del video y pues nos vemos en la siguiente emisión de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. Esta es una producción de Bússola Consultores. Hasta pronto. Bye bye.